Bendiciones. Mi nombre es Dalila Santamaría y a mí me toca hablar sobre la primera reflexión de las palabras que Jesús hizo, que se encuentran en Lucas 23:34, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como pudimos ver en el video, ¿verdad? Él se sentía totalmente con las emociones. Su amigo lo había traicionado. Sus discípulos lo habían abandonado. La gente que se burlaba lo estaban maldiciendo. El dolor físico era insoportable. Pero aún en medio del dolor, Jesús nos testificó y nos enseñó qué hacer en momentos así. Nos enseñó a cómo reaccionar, cómo actuar, qué hacer. Esa fue la prueba de amor más grande que Jesús nos pudo dar: morir por nosotros. Hay 3 cosas que yo encontré y quiero regalárselas porque eso es lo que Dios me ministró a mí al estudiar este tema. Y la primera es cuando Él dice Padre. ¿Por qué le dice Padre? Al decirle Padre estaba reconociendo quién era Dios, que era el único ser más grande que existe en la tierra, que era el único o es el único que nos puede dar perdón. Estaba cediendo el control de la situación en medio de su dolor. Y estaba poniéndole un sello o su firma a sus palabras al decir Padre, porque era en nombre de quien estaba haciendo esa oración o esas palabras en esos momentos de dolor. La segunda que yo encontré es que cuando Él dice perdónalos, Él estaba intercediendo. Estaba intercediendo porque en ese momento, cuando Él dice perdónalos, estaba refiriendo a los soldados. Pero no solamente se refiere a los soldados, también a nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Recordemos que Él era 100% humano y a Él le estaba doliendo lo que estaba pasando. A Él le dolía físicamente cuando lo clavaron en esa cruz. Jesús no le deseó nada malo a los que lo estaban ofendiendo, maldiciendo. Él solamente los amaba porque Jesús es amor. Jesús fue el único que ha sido capaz de demostrar un amor al prójimo, inmerecido para nosotros a veces. Él pensaba en el otro e intercedió a pesar de su dolor. Cuando Jesús dijo perdónalos es porque Él ya los había perdonado. Porque Jesús era sano. Porque en Él no había venganza, no había rencor, no había odio. Él estaba 100% sano en lo que Él creía, en lo que Él era. Y aunque Él sabía a qué propósito había venido, que fue a morir por nosotros, pero aún en medio de ese dolor, Él pensó en el otro. En todo el ministerio de Jesús, siempre pensaba en el otro. Cuando tenían hambre les daba de comer. Cuando pasaba algo para sanidad, Él los sanaba. O sea, Él siempre pensó en nosotros. Así que esto me lleva, ¿verdad?, al tercer punto. ¿Cómo se puede llegar a ser como Jesús? Justificando. Cuando Jesús dice, no saben lo que hacen, Él está justificando. Él busca una razón válida. Porque cuando nosotros justificamos con los que nos están ofendiendo, nos es más fácil perdonar al otro. Nosotros tenemos que entender que el otro es incapaz de entender que nos está haciendo daño.
Yo quiero dejarte con este pensamiento, que es cuando te estén lastimando, cuando te estén atacando, ponle un sello a tus palabras, diciendo: Padre, ¿en nombre de quién tú estás perdonando a esa persona que te está dañando? Tienes que utilizar siempre en nombre de quién, porque no es en cualquier nombre. Y cuando tú te sientas lastimado, intercede por el otro. Recuerda que Dios dice que nosotros debemos de bendecir a los que nos maldicen. Ora por el otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas, porque estamos sanos. Pelea tu sanidad. Si aún no te sientes sano de perdonar al otro, peléala. Dios quiere que tú estés sano para que te sea más fácil perdonar al otro. Decide y entiende, justificando al otro, que el otro te va a lastimar porque él no tiene las herramientas que tú tienes. Aprende a verles como Jesús los ve, con amor. Recuerda que Dios te ama y ama al otro por igual, con la misma intensidad como te ama a ti, ama a tu agresor. Y nunca olvides que Jesús está intercediendo por ti. Y cuando tú pienses, o yo piense que me he equivocado y que no merezco perdón por tomar decisiones erróneas, recuerda que Jesús está intercediendo por ti delante de su Padre y que no estás solo, que Jesús está contigo. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Mi nombre es Blanca Ariza. A mí me toca traer la reflexión de la segunda palabra de Jesús en la cruz, que está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin dudas, hermanos, palabras de salvación y de esperanza. La salvación está al alcance de todos. Jesús estaba crucificado y con él 2 criminales, uno a cada lado. Él estaba al alcance de ambos, el Salvador. ¿Cómo reconocerlo? El corazón fue la diferencia. Uno tenía su corazón endurecido, acusaba a Jesús, lo retaba, había orgullo, soberbia, egoísmo, amargura. Le decía: si dices ser el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro, que las Escrituras dicen que también venía burlándose de Jesús y también era agresivo con Jesús, en ese momento pudo volver en sí. Su corazón se arrepintió y protesta y le dice al otro: aún estando en el dolor que estás, ¿no eres capaz de reconocer a Dios? Estás condenado a muerte. Y él allí arrepiente su corazón, vuelve en sí, le duele, reconoce su pecado. Inmediatamente puede reconocer a su Salvador Jesús y le dice, arrepentido, pide misericordia y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el corazón es todo. El arrepentimiento. Es verdad que por gracia hemos sido salvos, pero necesita haber un arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que necesita tiempo y que produce un proceso.
hoy yo te digo que no hay tiempo, arrepiéntete. Yo puedo imaginar ese momento en gozo. Sí, en gozo a pesar de las circunstancias en las que estaban, crucificados, llenos de dolor. El gozo del Señor de saber que se cumplía el propósito de salvación, que no era en vano, al poder ver a un hombre que se arrepentía y que era salvo. La palabra de Dios dice que cuando uno es salvo en el cielo, los ángeles celebran. Jesús celebraba la salvación de este hombre. Y ese hombre también se gozaba en libertad, en gozo, en paz, en aceptación, en amor, en el descanso que tuvo a poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pregunta: ¿cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por los impulsos de nuestro corazón y se nos olvida amar a nuestro prójimo? El arrepentimiento tiene signos cuando hay ausencia y cuando hay arrepentimiento auténtico. Cuando hay ausencia, hay falta de perdón, hay amargura, hay ira, hay esclavitud. Pero cuando hay arrepentimiento, hermano, se produce el gozo, la identidad, la fe, la misericordia. Y lo que me llevó a reflexionar en esta palabra, se produce un amor profundo por el prójimo. No fue en vano que en la palabra quedara, ¿verdad?, certificado que debemos amar al enemigo. Porque el Señor sabía que cuando nosotros pudiéramos reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos, pasaríamos a ser sus hijos y Él va a producir ese amor en nosotros. De otra manera sería imposible. Te pregunto, ¿estás amando a tu prójimo? Si hoy tienes signos de falta de arrepentimiento, llévalos al Señor. El Señor está allí, el Señor te espera. Y si hoy tú puedes pararte y arrepentirte, porque nos toca arrepentirnos todos los días, hermanos, y tú estás caminando, como dice su palabra, que te arrepientes y dejas el pecado atrás, entonces también tienes signos que se producen en los frutos del Espíritu Santo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar de ese hombre y mujer que rechazan a Cristo, nuestros corazones deberían arder de dolor y de compasión por ellos. El tiempo se acaba. ¿Estamos viviendo como salvos? ¿Estamos caminando como salvos con el agradecimiento del sacrificio del Señor en la cruz? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo se nos quebrantó el corazón por las cosas que le quebrantan el corazón a Dios? Quiero leerte este versículo que está en Efesios 4:30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Vivamos como salvos y presentemos a Cristo a aquellos que están perdidos. Amén. Dios le bendiga. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Mi nombre es Fran Torres y hoy me toca compartir la tercera palabra que expresó Jesús en el Calvario, tomada del libro de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice: mujer, he ahí tu hijo.
e inmediatamente le dice a su discípulo amado, he ahí tu madre. En este contexto, mis hermanos, dentro del sufrimiento, dentro de las escenas de dolor que nosotros podemos estar viendo y sintiendo, se refleja la expresión más hermosa y más amorosa que podemos sentir los hijos y las madres. El momento en que se encuentran los ojos de Jesús con su madre y expresa esta palabra y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y inmediatamente vemos que María no estaba sola, andaba acompañado del mejor amigo, del discípulo más amado de Jesús, de nombre llamado Juan. Y a él también le llega una palabra y le dice que, hijo, he ahí tu madre. Mis hermanos, vienen preguntas a nosotros y la primera pregunta, ¿por qué no la llama madre? Que llega a nuestra mente. La segunda pregunta es, ¿por qué le delega la responsabilidad a su discípulo amado, a Juan? Cuando sabemos que Jesús tenía hermanos, porque José y María habrían procreado más hijos y tenían que, por descendencia, tenían que ser ellos los llamados. Pero las respuestas son las siguientes, mis hermanos. La primera, porque la expresión mujer, que fue tomada 2 veces en la Biblia, cuando Jesús se dirige a su madre. La primera vez cuando Él hace el primer milagro, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, la llama mujer. Y la segunda, la que se expresa en este momento, en la crucifixión de Jesús. También vemos entonces por qué los hermanos no tomaron esa responsabilidad de ser los llamados a cuidar de su madre. Porque ellos no creían en Jesús. Porque ellos no lo seguían. Y ese es el sentimiento que nosotros sentimos muchas veces. Porque casa dentro de nuestras propias familias no creen, no nos quieren escuchar, no nos quieren seguir. Y tiene que venir personas, no extrañas, pero personas cercanas a nosotros que tomen esa actitud. Pero Dios nos deja un llamado a través de su Hijo Jesucristo en esta expresión. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados a tomar esa decisión. Nosotros somos los llamados a ver por nuestras madres, a ver por nuestros seres queridos, a ver por nuestros padres. Y lo dice claramente Jesús en su palabra, en las Escrituras. Lo vemos que el cuidado y la preocupación son manifiestos en sus enseñanzas. Efesios 6, 2 al 4 lo dice claramente. Dice el primer y gran mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una garantía en el cuidado de nuestros seres queridos. Jesús se preocupó porque sabía que María era una mujer entrada en los 50 años, que no era dependiente de ella, necesitaba el cuidado. Y le delega esa responsabilidad a su discípulo amado. Él fue el encargado de acompañarla, de solventarla, de cuidarla, de sostenerla. ¿Por qué? Porque Él era conocedor. Y para los que han podido leer las Escrituras, sabemos que Juan es el único discípulo que murió de vejez. Los demás fueron muertos de diferente manera, porque Él sabía que le iba a acompañar hasta los últimos días de su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como legado. Preocuparnos por nuestros seres queridos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu relación con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus seres queridos? Quizás hay rompimientos. Quizás hay situaciones de dificultad. Lazos rotos.
Este es el tiempo, mi hermano, que Jesús, a través del sacrificio que Él dio, dice que dio su vida para el perdón de nuestros pecados y para que tengamos vida eterna. En estas tres primeras palabras vemos el deseo de Jesús, la preocupación de Él. Primero, en perdonar a los que nos ofenden. Segundo, en dar la salvación. Y ahora, el cuidado de nuestros seres queridos. Cuán difícil se nos es. Pero para Jesús no le fue, porque a pesar del dolor, del sufrimiento, de la hemorragia, de todo lo mal que Él estaba viviendo en esa cruz, en ningún momento se olvidó de su madre. Así que seamos nosotros, mis hermanos, que dejemos a un lado, porque nosotros nos llenamos de un sentir de que queremos recibir la atención, pero la atención es de los demás, mis hermanos. La palabra nos exhorta y nos llama y nos dice que bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, y Jesucristo lo sabía, porque Él era consolado de su Padre, de Dios. Aquí hubo un rompimiento de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal de madre y padre. ¿Por qué? Porque Jesús ya no fue el Hijo humano, sino se convirtió en el Salvador de su madre y en el Salvador de toda la humanidad, mis hermanos. Así que preocupémonos, involucrémonos y estemos pendientes de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque la palabra nos exhorta. Pablo en 2 de Corintios 1 del 3 al 4 lo dice claramente. Pablo celebra a Dios como Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Él afirma que Dios consuela a los creyentes para que puedan consolar a otros que están en tribulación, compartiendo el consuelo que han recibido de parte de Dios, mis hermanos. Seamos obedientes a su palabra y que en nuestro sufrimiento podamos consolar a quien lo necesita y estemos pendientes de nuestros seres queridos, como Jesucristo lo fue con nosotros. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Para los nuevos que nos visitan, pues yo soy Modesto Sedano, junto a mi esposa Joyce pastoreamos esta congregación de Iglesia Victoria. Es un gozo tenerles acá con nosotros. Me toca la cuarta palabra que Jesús pronunció desde la cruz y se encuentra en Mateo 27, versículos 45 y 46, cuando en un momento determinado Él exclamó, no dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con gran fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obviamente se da un fenómeno de la naturaleza que algunos han dicho, se habrá dado un eclipse solar en ese momento, porque al mediodía, no para que el sol se oscureciese, pero para que se oscureciese por tanto tiempo, ¿no? Recientemente tuvimos la experiencia de un eclipse solar que corrió, digamos, por tierra norteamericana y se vio como por breves minutos, ¿no? Se oscureció áreas, pero prontamente no volvía el sol a salir y a brillar y a arrojar su luz. Algo extraordinario se estaba dando en esta hora mientras Jesús estaba colgado en aquel madero. Y se habla mucho de que en el mundo espiritual se estaba dando un evento de sacrificio, no, de cubrir multitud de pecados de todas las generaciones que antecedieron ese momento y todas las generaciones que posteriormente han venido incluyendo nuestros días. Y ciertamente había una actividad espiritual sobrenatural. Y es en este momento donde muchos dicen que es uno de los momentos de mayor dolor. He leído en ocasión donde dicen que más que los clavos, que más que los latigazos, que más que el abandono de sus amigos más cercanos, que más que las calumnias, la traición, el juicio mal habido, lo que más le pegó al Señor
fue en un momento determinado sentir la presencia de Abba, de papá, lejano a su persona. Siempre Jesús estando en comunión desde el Génesis, vemos, ¿no?, a Dios diciendo hagamos, ¿no?, conjugando la presencia del Hijo, del Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y quizás por primera vez Jesús se siente desconectado, porque aún rebajándose, como dice el libro de Filipenses, de ser igual a Dios, ¿no?, y venir a esta tierra a caminar entre nosotros, Él estuvo en comunión con el Padre, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, ligado íntimamente al Padre. Sin embargo, este momento en la cruz, en su momento más difícil, sintió al Padre lejano. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado un momento difícil? Y aquel a quien siempre ha estado con nosotros, o quien quisiéramos esté con nosotros en esos momentos más difíciles, por las razones que sean, no ponchan tarjeta contigo, no se asoman a ti, no te ponen la mano en el hombro, los sientes lejano, distante. Y qué horrendo el sentimiento de que no estamos siendo acompañados en ese momento de dolor. Ciertamente, como dice las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, ¿quién? Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O como dice Gálatas capítulo 3 verso 13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. De modo tal que ese momento tenía connotaciones espirituales extraordinarias. Y el Padre tuvo que alejar su mirada del Hijo. No, es como cuando uno está vacunando a un hijo y lo lleva al médico, y el pediatra dice: agárremelo ahí. No, ¿cuántos tienen la experiencia? No, métamele una llave, y uno agarra y uno ve al hijo mirándonos como: ¿y qué tú me estás haciendo? Tú estás colaborando con este hombre que me está haciendo una maldad, que lo que me mete en el brazo me duele, pero es por su bien. Así el Padre habrá dicho: qué momento más difícil tener que virar mi rostro de mi hijo, que siempre ha estado para él. Pero en un momento en que Jesús cargó sobre sus hombros el pecado del mundo, para que nosotros fuésemos hechos justicia para el Señor. Les termino leyendo el Salmo 22, que es lo que se conoce como el Salmo mesiánico. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy, no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan.
Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción. Persevera, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. No importa por lo que tú estés pasando, el Señor viene a tu auxilio. Muchas cosas pasan en 3 días, mis amados. Y usted dirá, pero pastor, lo mío ha durado mucho más de 3 días. Aguanta. Ten paciencia, el Señor viene a rescatarte, el Señor viene a auxiliarte. Aunque tomen 3 días, 3 meses, 3 años, el Señor está por ti. Así que espera en Él y sepas que aunque momentáneamente lo sientas cercano, Él alejado, Él está muy, muy cercano a ti. Dios le bendiga. Buenas noches, mi nombre es Rebeca Magaña y tengo el privilegio de compartir con ustedes y quiero que lean conmigo Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Desde un punto de vista humano, esta expresión es una de las más crudas que podemos ver cuando vemos la crucifixión de Jesús. Él había sido golpeado, azotado, le pusieron una corona de espinas, tuvo que caminar desde donde le dieron su cruz hasta el Gólgota, con una cruz que ni yo me quiero imaginar cuánto pesaba, pero eso pesaban nuestros pecados para él. Él estaba deshidratado por su tortura, dice en Lucas 22:44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no sé si tú, y yo espero que nunca, hayas tenido que pasar por esa aflicción física que te lleve a sudar sangre. Esto se conoce como hematidrosis y es la condición en la que los vasos sanguíneos del cuerpo se rompen debido a un estrés físico. Es ese extremo al que llegó el cuerpo de Jesús, que no solo era sudor que salía de su cuerpo, sino que también era sangre. Dice, la sangre se mezcla con el sudor y sale por los poros de la piel. Y esto se ha visto en personas que enfrentan ejecuciones, tortura o trauma. Entonces, el cuerpo de Jesús había pasado por tal trauma que salía sangre de él. Se vio la malicia en el video de cómo, aunque él dijo, tengo sed, los romanos le dieron vinagre. Quiero que se pongan a pensar en ese momento en el que tú has tenido sed física y solo se te apetece un vaso de agua y que te den vinagre. Eso le dieron a nuestro Jesús. Tengo sed manifiesta su plena humanidad. Jesús caminó por esta tierra siendo humano como tú y como yo, teniendo carne como tú y como yo, teniendo debilidades como tú y como yo. Su carne se podía romper, fracturar, se podían sus huesos como tú y como yo. Esta frase nos recuerda que Él sintió todo el peso del dolor humano, lo que lo hace completamente identificable con nosotros. El dolor que tú has podido pasar, las aflicciones que tú has podido pasar, esas mismas pasó Jesús. Él comprende nuestras debilidades, nuestras necesidades físicas, el tener sed, el tener hambre, nuestro sufrimiento corporal. Él no está lejano, sino que Él lo ha experimentado de primera mano. Jesús en la cruz dijo, tengo sed. Y no solo era una sed física, sino también era una expresión de su deseo profundo de reconciliarnos con el Padre.
Su sed en la cruz abrió el camino para que nosotros nunca más tengamos que vivir alejados de la fuente de vida que es Dios. Así como el pez necesita oxígeno, tú necesitas la presencia de Dios. No nos saciamos con lo que el mundo ofrece. El mundo te puede ofrecer una fuente de vida temporánea. Lo que el mundo te ofrece se acaba, se agota, te falla, te hiere, te rompe. Pero nosotros tenemos una fuente de agua viva eterna que no falla, una fuente de agua viva que cura enfermedades, que cura emociones rotas, no se agota. Esta es nuestra agua espiritual, su presencia y su palabra. Jesús es el agua viva. En ese instante, aquel que dijo en Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora dice, tengo sed. Este contraste enfatiza que en ese momento Él está entregando su vida por nosotros. Está dando de su agua viva, aunque eso signifique quedarse sin ninguna gota. Él da todo lo que Él tenía por ti, por mí y por hasta el que menos pensemos que se lo merece. Él lo dio. ¿De qué tipo de agua tú estás llenando tu alma? ¿Qué llena tu mente? ¿Qué satisface tus necesidades? Cosas que te ofrece el mundo, cosas que te ofrece la televisión, las redes sociales. ¿Qué buscas tú para saciar ese vacío que sientes? ¿Estás buscando de su presencia o estás buscando de una presencia temporal? Como dice Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él mismo lo dijo, si tú tienes sed de su presencia, ve a Él y toma, que su agua no se agota. Así como lo vimos ahí, a Él estaban dando vinagre, pero Él nos promete darnos una fuente de agua viva, una fuente que cura todo, una fuente que llena todo. Así que esta noche te invito que si tú tienes sed, ven y bebe de su agua que es viva. Muy buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Angie Rubiano. Mi reflexión es sobre la sexta palabra de Jesús en la cruz. La encontramos en Juan 19:30, que dice, consumado es. Consumado es viene de la palabra griega tetelestai. Esta palabra fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Es aquí donde las palabras pronunciadas por Jesús en la agonía de la cruz cobran un valor inigualable. Jesús pagando la deuda ante el Padre, el único inocente de pecado, sin mancha alguna, el varón perfecto, diciendo al mundo entero, ya terminé la obra. A nuestro Jesús le fue asignada una tarea con unas dimensiones inalcanzables, pero Él empezó su obra redentora, empezó ese sacrificio y no desistió en ningún momento, porque no fue solamente aquí en la cruz, ¿cierto? Ustedes han oído su vida entera de Jesús, todo lo que fue maltratado y todo lo que fue criticado y todo lo que fue perseguido. Pero Él no desistió en ningún momento. Él perseveró hasta cumplirla en la cruz. Y gracias a esto, nosotros, yo, ustedes, cada uno de ustedes, tenemos el perdón de nuestros pecados y la entrada a la vida eterna. Amén. Él pagó la deuda hasta el fin. En su tarea, en su propósito que Dios le había dado, que el Padre le había dado. Él tenía una misión puesta por el Padre y no perdió en ningún momento el ánimo, no se quejó, no perdió esa esperanza. Él sabía lo que venía. Él sabía que el propósito de su vida, y Él lo soportó y todo esto lo hizo por nosotros. Yo no sé, hermanos,
si de pronto podemos entender lo que Jesús hizo por nosotros, cómo nos abrió ese camino, cómo Él se sacrificó por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia del Padre. Jesús cumplió con la voluntad del Padre y hoy está sentado ¿en dónde? En la diestra de Él. Y nosotros nos aferramos en fe en esa realidad sobrenatural que cambió nuestra condición ante Dios. Nosotros ya no experimentamos la ira de Dios, sino que experimentamos su gracia y su misericordia, porque el único que podía tomar nuestro lugar, el único garante de la deuda ya la pagó. Jesús pagó nuestra deuda y la de nuestros pecados en esa pesada cruz. Hoy, esta noche, lo único que tenemos que hacer es creer. Así es. Yo les pregunto, ¿de verdad creemos que Él hizo eso por nosotros? ¿Creemos en ese sacrificio que Él hizo por nosotros? ¿Creemos en verdad lo que significa consumado es? Tetelestai, ¿lo creemos? Si tú hoy viniste enfermo, repite conmigo, consumado es. Él ya pagó por nuestras enfermedades. Si estás en pecado, repite conmigo, consumado es. Si te arrepientes, Él te perdona. Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Si estás atrapado en una adicción de drogas, de alcohol, de pornografía, no sé, un vicio, repite conmigo, consumado es. Jesús te libra. Si estás agobiado, estás triste, te encuentras solo, en angustia, en ansiedad, repite conmigo, consumado es. Acércate confiadamente a Jesús, que ya pagó por nuestras tristezas, Él ya pagó por nuestras angustias. Pero ¿sabes qué? No solamente hay que creerlo, sino que también necesitamos ser humildes. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que nosotros no lo podemos hacer solos. Lo que vimos antes acá, que abrió esta palabra, fue algo tan hermoso porque ellos en algún momento de su vida reconocieron que no podían salir de su problema, de sus circunstancias solo, sino que pidieron la ayuda de Jesús y así pudieron salir. Y eso es reconocerlo en todo. No pongamos la mirada en las circunstancias, sino en lo que el Señor hizo por nosotros. Yo sé que puede ser difícil, pero acuérdense en lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Y en segunda de Timoteo dice también que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, se lo saben muy bien. Así que tenemos que tener esas promesas en nuestro corazón y en nuestra mente. No sé por lo que tú estás pasando hoy, pero yo te invito a perseverar en el camino de Dios, a cobrar ánimo, a que todo lo que empecemos lo podamos terminar. Sobre todo con lo que nos propongamos con relación a la relación a Dios, que no sea solamente que lo busquemos a Dios en un momento de crisis, sino que lo busquemos a través de toda nuestra vida. Y después que no nos vayamos a olvidar de Dios en los momentos que ya estamos bendecidos. Amén. Como dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. No perdamos la esperanza, hermanos. Si lo reconoces en todos tus caminos, tendrás libertad, tendrás paz y tendrás una vida en abundancia aquí en la tierra, y lo más importante, tendrás una vida eterna junto a Él.
Amén. Buenas noches, bendiciones mis queridos hermanos. Mi nombre es Alberto Durán y me corresponde compartir esta que fue la séptima palabra de Jesús en la cruz, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice así, a partir del verso 45. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Mis hermanos, aquí nos encontramos a los pies de la cruz, mirando a nuestro Rey, a nuestro Salvador, quien en esos últimos momentos exclamó y gritó estas palabras. Y estas palabras tienen un sentimiento y un significado bien profundo, tanto en lo personal como en lo espiritual. Nos muestra aquí este verso lo que relata la rendición completa de Jesús en este momento, y a la misma vez modelándonos ese acto de entrega al Señor, donde Él nos hace de igual modo un llamado a que confiemos en Dios plenamente y vivir una vida con propósito. Estas palabras que salieron de los labios de Jesús, mis hermanos, en medio del dolor, de su dolor más profundo, en ese instante de abandono total, donde Él sintió esa separación del Padre, nos hablan de esa mayor confianza que Él tenía en el Padre, de la entrega más absoluta. Jesús no solo estaba entregando su cuerpo en sacrificio, Él también estaba entregando su vida, su alma, todo su ser en las manos del Padre. Este clamor final, mis hermanos, no era una despedida. Al contrario, Él sabía que el Padre está con Él y que aunque la oscuridad de la muerte y el peso del pecado estaba sobre Él, en ese momento de mayor sufrimiento nos muestra que incluso cuando no entendemos lo que estamos pasando o por qué lo estamos pasando, cuando parece que todo se nos desvanece, se está todo desmoronando a nuestro alrededor, podemos confiar que nuestras vidas están en buenas manos y están en las manos del Señor. Entonces, mis hermanos, cuando yo reflexionaba en esto, pensaba en esos momentos donde uno siente que todo se le acaba. ¿Quiénes han pasado por una situación así? Uno siente que todo se nos acaba, que hay una dificultad que no tiene fin, ya sea que hayas pasado por una enfermedad o una pérdida, y a veces es difícil encontrarle sentido a ese dolor que estamos experimentando, pero Jesús desde la cruz nos enseña que aunque el dolor sea así tan grande, las manos del Señor son lo suficientemente fuertes para sostenernos, mis hermanos. No importa por lo que estemos pasando. Entonces, este acto que Él nos modela de encomendarse al Padre es un acto de fe. Y un acto de fe tan profundo, porque aquí vemos que aunque Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios también es plenamente humano y está pasando por todo este momento en su humanidad más frágil, nos muestra cómo confiar en Dios y recordar esta palabra, mis hermanos. Quiero que pensemos en esos momentos de lucha, de dificultad, esos instantes en los que nos sentimos solos o que no encontramos la salida. ¿En quién estamos nosotros poniendo nuestra confianza? ¿En quién estamos nosotros encomendando nuestro espíritu? Porque la cruz nos invita a eso, a aprender de Jesús. Nos invita a confiar plenamente en Dios, a entregar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras cargas más pesadas, sabiendo que Él tiene control absoluto. Entonces, imagínense ese instante, ¿no? Cuando Jesús, después de toda esa tortura física que hemos visto relatado en esta película, esa tortura emocional y espiritual que él sufrió, con ese último suspiro, Él le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no lo hace con temor, no lo hace con desesperación,
sino que lo hace con la certeza de que todo lo que Él fue, todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió tenía un propósito eterno, mis hermanos. Porque Él sabía cuál era el propósito. Él sabía que tenía que cumplir con ese propósito. A Él nadie le quitó la vida. Él dio su vida. Y Él tenía el poder de dar su vida y asimismo quitarla. Él sabe de dónde Él vino y a dónde Él regresaría. Pero la importancia, mis hermanos, de no menospreciar ese sacrificio que Él hizo. Eso es lo que tenemos que tener siempre pendiente para nosotros poder así vivir esa vida bajo el propósito divino de Dios. La cruz nos enseña que no estamos solos, incluso en ese sentimiento de abandono que Él experimentó y que yo sé que muchos de nosotros en algunos momentos hemos experimentado. Entonces, en esta última palabra, el Señor nos invita a vivir con esa fe. Nos invita a no temer, a saber que aunque el camino sea difícil, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. Recordemos, mis hermanos, que estamos llamados a eso, a confiar plenamente en Él. Y entendamos que la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento. Lo que Él logró allí fue la victoria sobre las tinieblas. Es un símbolo de victoria también. También es un símbolo de reconciliación, porque con ese acto nos estaba reconciliando con Dios Padre. Y también nos da una esperanza, mis hermanos, porque Él sabe que su muerte era solo un paso para lo que sería su resurrección, donde la muerte queda completamente vencida y la vida eterna comienza en Él y a través de Él. Y por eso, mis hermanos, Él es el consumador de nuestra fe. Por eso Él nos quiere llevar a cumplir su propósito a toda plenitud, perfeccionando nuestras vidas. No somos perfectos, pero Él va perfeccionando nuestras vidas paso a paso, con esos pasos de fe que vamos dando cada uno. Entonces, llenémonos de esperanza, mis hermanos. Él nos llama a que podamos igualmente como Él entregar todo nuestro ser, entregar todo lo que somos en las manos de Dios. Entregar todo lo que nosotros hemos logrado, todos los triunfos, nuestras derrotas, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros pecados, nuestras faltas. Es hora, mi hermano, mi hermana, de morir a ese viejo hombre. Tenemos una oportunidad nueva. El Señor rompió la historia en dos. Y por eso podemos decirle adiós a nuestro pasado, que quede atrás. Y al hacer eso, asimismo, modelar y hacerlo con ese mismo nivel de confianza que nos modeló Jesús para experimentar la paz y el perdón que solo Él puede darnos. Recordemos, mis hermanos, que no importa cuán oscura sea la noche y cuán difícil sea tu situación, en las manos de Dios siempre tendremos luz. Dios le bendiga.